Bueno, bien, McDonald's, el lugar frente a la metáfora, es un... Voy a enseñar así una muestra de una investigación que llevamos tiempo haciendo desde 2009, 2008, más o menos intermitentemente. El tema de McDonald's siempre fue algo como que estuvo ahí presente, que aparecía de una manera secundaria así en varias presentaciones, pero que nunca lo habíamos, digamos, enfocado como un proyecto en sí mismo. Y bueno, el año pasado empezamos como a recopilar así un poco todas las cosas que teníamos dispersas por ahí, intentando, bueno, pues darle un poco de sentido a este proyecto de investigación. Entonces son como muchas cosas más o menos dispersas, más o menos inconexas, sin demasiada conclusión por ahora, pero espero que esta muestra pues sirva un poco para intentar entender por dónde van los tiros de este proyecto, ¿no? Básicamente es un intento de enterarse de qué va este fenómeno, de qué importancia puede tener desde el punto de vista de la arquitectura, el urbanismo, la sociología. Una cuestión, bueno, pues que básicamente se ha identificado con algo banal o como algo, o como algo absolutamente definitorio de lo que fue el capitalismo, pero que en realidad entendemos que puede tener como muchas otras aristas, muchos otros matices y muchísimos otros intereses desde nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, nada, voy a empezar, a lo mejor va un poco rápido en algunos momentos, porque yo te digo, hay como mucha información recopilada y hemos hecho este intento de intentar estructurarla. Para empezar un poco, para poner en contexto de qué estamos hablando, ¿no? Básicamente el caso McDonald's, como comprenderéis, pues es una cosa que ha recibido infinitas críticas desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Ha habido desde manifestaciones de todo tipo, campañas de boicot, hasta un Día Internacional anti-McDonald's, ¿no? Realmente la mayoría de estas críticas son difíciles de rechazar, son caminos por los que hay que avanzar para poner en crisis muchísimas cuestiones de este modelo que tienen problemas. Básicamente las más graves y contrastadas, pues todas las podemos conocer, ¿no? Lo que implica en términos de explotación animal, la industrialización de este proceso de comida rápida, lo que implica en términos medioambientales para el planeta, en términos de cambio climático, de los cultivos que hacen falta para mantener esta industria, etcétera. En términos laborales, por supuesto, lo que implica en términos de precarización del trabajo, y no solo en el propio McDonald's, sino lo que ha implicado para muchos otros sectores, digamos, que han asumido este tipo de modelos. Después ya empiezan otras críticas un poco más, digamos, a lo mejor difusas o con otros matices, como la cuestión pues, de los problemas de salud pública asociados a este tipo de comida, que también se podrían asociar a otro tipo de prácticas, o el tema de la mala calidad gastronómica, que por supuesto también puede emitir mil y un matices dependiendo de donde lo estemos mirando. O la cuestión de la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Es un montón de teorías pues, que nos hablan de la neocolonización, de la homogeneización cultural, a partir de ese ensayo de George Eastes de la McDonaldización de la sociedad, pues se forma todo un conjunto de teorías que utilizan, digamos, como metáfora el ejemplo de McDonald's como para hablar de un montón de cosas que una vez más también tienen como matices, ¿no? Y como que no es tan claro a lo mejor como esa explotación medioambiental o laboral de la que hablábamos al principio, animal, ¿no? Un tema del que, por supuesto, pues ya José Bové, un activista súper conocido, a lo mejor ya nos suena a estas alturas, pero en los momentos de las contracumbres antiglobalización de los 90, principios 2000, pues una de las cuestiones por las que hizo famoso fue por destruir un McDonald's que estaba en obras en el año 99, que fue pues, con todos sus compañeros ganaderos del mundo de la agricultura francesa a destruir McDonald's porque era identificado como el agente clave o aquello que de alguna manera compartía todas aquellas características negativas que se entendían en ese momento como las claves de la globalización, ¿no? Bueno, eso, desmontaron este McDonald's que les estaban haciendo en obras, lo pasaron por el pueblo. Unos meses después, también en la famosísima contracumbre de la OMC de Seattle, también José Bové da una charla enfrente al McDonald's allí en Seattle. Cuando lo meten en la cárcel por haber desmontado el anterior McDonald's, también pues, las protestas que hay son en otro McDonald's para que se libere.
Y a partir de ahí empezamos a ver como otro tipo de críticas que ya no son tanto de este lado sobre el modelo, sino empezamos a ver que es algo tan grande, tan expansivo, con tantas derivaciones, la cuestión de McDonald's, pues que también empiezan a aparecer pues campañas como esta, ¿no? Campañas homófobas de la Asociación Americana de la Familia, pues que luchan contra McDonald's porque McDonald's pues da una subvención a un grupo LGTBI en Estados Unidos y entonces pues ya se convierte de repente en el demonio, ¿no? O como algo pues muchísimo más actual, no sé si habéis visto hace unas semanas pues las declaraciones de Jorge Buxadé de Vox, en el que, bueno, pues en una reflexión presentando su libro de soberanía, pues hace una reflexión sobre los McDonald's, lo que implica a través de un viaje que hace él a Italia con su familia y que entonces que en Roma no ve McDonald's o dice que no ve McDonald's y que eso que le encanta, que él es nacionalista porque no quiere ver McDonald's en las calles españolas y, bueno, y hace esa reflexión sobre cómo los McDonald's, incluso en términos que nos empiezan a sonar mucho, ¿no? A cosas que seguramente hayáis escuchado en esta escuela y que hemos escuchado en todos los círculos, digamos, cercanos a esto de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? El McDonald's es una afectación al paisaje urbano y los restaurantes de toda la vida pues tienen unos cartelitos que se adaptan muchísimo más al contexto y que no son una agresión, digamos, como McDonald's, ¿no? Esto, y que acaba definiendo como que es una cuestión tan básica como lo clásico frente a la barbarie representada por McDonald's en este caso, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto inicial en el que se encuadra, digamos, este trabajo, un término, la McDonaldización o un concepto de McDonald's que está como puesto en crítica desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Pero que entendemos que siendo un fenómeno de esta escala, ¿no? Algo absolutamente globalizado, que en muchísimas partes del mundo, en diferentes culturas, podemos hablar de lo mismo, pues es un poco significativo que desde ámbitos un poco científicos o técnicos, como queramos llamar, no lo hayamos enfrentado a realmente analizar y a ver qué pasa con este tipo de procesos, que en realidad entendemos que son experimentos primitivos de espacio global y que es algo que hay que pensar sin más, ¿no? Y nuestras generaciones tienen que pensar, y esto fue un experimento, o está siendo un experimento, de cómo generar un espacio global que pueda aparecer en cualquier parte del mundo, ser reconocido como un montón de cosas y ser utilizado, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de esto, hablamos de que, aun siendo un producto capitalista, este tipo de cuestiones, o el capitalismo genera externalidades positivas y negativas que no controla. Entonces, hay muchísimas cuestiones que a lo mejor se están produciendo de manera positiva y que sencillamente no le estamos haciendo caso, ¿no? La cuestión de que eso, de que en muchísimos países del mundo y culturas pueda aparecer este tipo de restaurantes y acoplarse de alguna manera con mínimos cambios o aportar a cualquiera de estas sociedades es algo que es interesante de pensar, ¿no? En este caso vemos el día en que se inauguró McDonald's, el primer McDonald's de la Unión Soviética, en Moscú, en el año 90. Podéis ver incluso en el logo cómo se le tuvo que introducir la bandera de la Unión Soviética y cómo de repente podemos imaginarnos lo que habrá significado, bueno, las colas que había de gente, lo que había significado la aparición de esta arquitectura, ya veis, un posmodernismo fascinante en ese momento que en Rusia o Moscú pues significaría un impacto importante, ¿no? O pues, los dos últimos países, digamos, en los que ha aparecido McDonald's que no existía, ¿no? En Vietnam y en Kazajistán, ahora mismo creo que están 120 o 100 y algo países presentes, y estos son los dos últimos en los que ha aparecido, ¿no? O incluso los McDonald's que aparecen en las bases norteamericanas expandidas por el mundo, quiero decir, este es el de Guantánamo, que existe McDonald's desde hace más de 20 años, o este es pues, en una base americana en un aeropuerto en Kuwait, ¿no? Durante la Guerra del Golfo. Quiero decir, que son cuestiones que se expanden absolutamente en los lugares más insospechados, ¿no? Aquí vemos el mapa un poco de cómo se fueron expandiendo por el mundo. Vemos que la mayor parte del planeta, salvo África o la mayor parte de África y alguna parte en Asia, está absolutamente todo, en todos los países del mundo puede aparecer McDonald's, ¿no? Se han hecho muchísimos estudios, pues tanto desde el punto de vista de los cambios en los menús, mínimos cambios en los menús que aparecen en cada país, o el precio del Happy Meal, que como veremos pues, se utiliza de alguna manera como para ver cómo está la inflación o cómo se relacionan las economías de los diferentes países. También aparece en términos de geopolítica, ha habido pues, artículos, ensayos que han marcado un antes y un después, como este de Thomas Friedman, que es en el que de alguna manera presenta en el New York Times su teoría de la teoría de los arcos dorados de prevención de conflictos,
conflictos, que dice que dos países cuando tienen McDonald's no se pueden enfrentar en una guerra. Bueno, esta teoría, por supuesto, pues, ya ha empezado a ser refutada con las guerras del siglo XXI y, pues, por supuesto, tanto en Ucrania como en Rusia había McDonald's y se ha producido un conflicto, ¿no? O sea, que o es la excepción o la teoría no tiene mucho sentido. O, por otra parte, también o al decir eso al mismo tiempo que decía pues, que McDonald's de alguna manera solo se podía mantener o tener ese brío a nivel mundial porque digamos que estaba respaldado por el ejército americano y por una potencia hegemónica en ese momento en el mundo y que era lo que le daba de alguna manera carta de posibilidad, ¿no? Hay muchísimos estudios, pues eso, como famosos como el Big Mac Index, que es una relación, o sea, una comparativa entre todos los países en los que se puede saber cómo está su moneda con respecto a otras a través del precio del Big Mac, porque se considera que es un precio estable en todos los países y que cuánto vale producir eso en cada país nos da una perspectiva muy buena para poderlo comparar con otros países. O cuestiones también en términos de globalidad, como estas noticias que salían de cuando estuvo Trump en la Casa Blanca, pues en Austria pues, se hizo un acuerdo con la embajada y los McDonald's funcionaban de alguna manera como una especie de consulados para los ciudadanos norteamericanos que podían pedir ayuda consular en los propios McDonald's, ¿no? Es decir, que se trata de algo absolutamente globalizado y que de alguna manera nos tiene que dar ansias o las ganas de querer entender cómo este experimento, que antes no se producían, se está produciendo, qué consecuencias tiene y hacia dónde nos está llevando, ¿no? Por otra parte está el tema de la arquitectura, ¿no? Ya más en nuestro campo. Traemos esta declaración de Zaera, que está ahora muy en boga por sus problemas cuando era decano de Princeton y el giro neoconservador o ultra neoconservador en el que está metido ahora mismo. Y él era el que tenía esa frase de no a la arquitectura McDonald's, ¿no? Entendiendo que la arquitectura McDonald's se identificaba otra vez con homogenización, globalización, estandarización, cuestiones que de alguna manera le entendía que eran negativas para la cuestión arquitectónica, ¿no? Otro de los textos que se fue como muy famoso era este de Alain Botton en el libro de la arquitectura de la felicidad, en las que una parte de un capítulo lo dedica básicamente a describir una anécdota, una cuestión que le pasa a él, pues que un día pues, se queda colgado por un amigo que no llega para comer, empieza a llover en Londres y tiene que refugiar en un McDonald's y entonces empieza a describir lo terrible que le parece la experiencia de entrar en un McDonald's, eso, con cuestiones que decía como cosas, reducía al absurdo toda clase de ideas, tenía un verdadero don para generar ansiedad, incitaba a pensar en la soledad, la falta de sentido de la existencia en un universo azaroso y violento. Quiero decir, esto era para él lo que significaba de alguna manera McDonald's y cómo pues, de repente sale del McDonald's, cruza la calle y entra en la Catedral de Westminster y entonces en la Catedral de Westminster ya cambia radicalmente su vida, todo vuelve a ser correcto, la naturaleza humana se vuelve a expresar como tiene que ser, casi entiende por qué en este tipo de construcciones el ser humano se puede encontrar con Dios y no le sorprendería nada que unos ángeles entraran por la ventana porque es un momento maravilloso, ¿no? Bueno, este texto está muy bien porque ejemplifica desde el punto de vista en el que parte de alguna manera la teoría arquitectónica a la hora de referirse a este tipo de fenómenos, ¿no? En esta comparación entre la catedral y el pequeño McDonald's. Otra cosa que sí que no menciona es que probablemente McDonald's, pues estemos hablando en términos de espacios estanciales, sí que es posible, o sea, sí que es interesante esta comparación con la Iglesia porque probablemente la Iglesia y solo las mayoritarias, que dice la católica, el Islam, alguna más, tendrán la misma presencia global en términos de espacios estanciales. Quiero decir, ninguna otra institución global es posible que tenga espacios estanciales distribuidos por todo el planeta, como tiene McDonald's, a no ser algunas religiones, ¿no? Y en ese sentido, es en el sentido en el que está la escala que quizás deberíamos prestarle de alguna manera. Evidentemente no es lo mismo en términos históricos, en muchos otros, pero sí en términos de importancia, al menos desde nuestra perspectiva arquitectónica urbanística, el cómo le damos carta de verosimilitud y de importancia a esta cuestión de los McDonald's, ¿no? En términos arquitectónicos, ha habido muy pocos McDonald's que se hayan publicado en revistas técnicas especializadas, ¿no? Estos eran algunos de ellos, ya os digo que han sido muy pocos, pues en mi generación pues, quizás el más famoso fue el mítico de Nirik and Nirik, el drive-thru de Maribor, pero realmente hay muy pocos sitios donde podamos pues, estudiar unas plantas, estudiar unas secciones o ver cómo se ha construido o qué tipo de premisas y de objetivos se marcaban en este tipo de construcciones, ¿no? Pero como os decía, siendo una cuestión absolutamente expandida por el mundo, parece un poco ridículo que entre
entre casi 40.000 locales que hai distribuídos por todo el mundo, pois haya tan poucos publicados polas revistas de arquitectura ou que incluso ao fenómeno en sí, como forma genérica, se le dé tan pouca importancia, non? Un poco para empezar un poco con la historia, estos son los primeros, digamos, McDonald's. Este es el negocio que tenían antes, que era de zumos, los hermanos McDonald's. Este es el primer McDonald's que montaron, pues trasladando este a San Bernardino y montaron el primer sitio donde vendían hamburguesas. Este es el primer, digamos, McDonald's ya que se llama McDonald's, donde ya se prueban, digamos, sus sistemas para producir comida de forma súper rápida, estandarizada. Y este es el primer McDonald's ya diseñado cuando contratan a un arquitecto para diseñar un propio modelo de edificio, porque esta nueva manera de producir alimentos y de producir un espacio estancial donde consumirlos requería, o para los hermanos McDonald's, la construcción de una arquitectura propia, ¿no? Una arquitectura propia que, por supuesto, en los primeros panfletos de publicidad de McDonald's, la arquitectura era una cuestión fundamental. Ya veis que ocupa una parte sustancial de los propios panfletos, es que las personas reconozcan esta arquitectura como algo novedoso y absolutamente vinculado a este nuevo producto que se pone en funcionamiento, ¿no? Este, por ejemplo, es el McDonald's más antiguo que sigue en funcionamiento, que es el de Downey en California, y que es el único que tiene la arquitectura, digamos, original de ese primer modelo ya diseñado arquitectónicamente, ¿no? Es un espacio que no tiene espacio interior, es para llegar en coche, pedir la hamburguesa y comer aquí fuera en estas barras, como tienen otros drive-thru y otros negocios norteamericanos más vinculados a esta idea de la vida de la carretera, etcétera, ¿no? El primer gran cambio que se produce pues, en los años 70, a principios de los 70, que es la introducción del modelo este de doble mansarda, y cuando ya aparece el espacio interior, ya se transforma en un restaurante en el que la gente puede entrar. Bueno, es un modelo que ha pervivido hasta nuestros días, aún hoy en día se siguen haciendo, digamos, con esa estructura de doble mansarda, McDonald's en la actualidad, ¿no? Ha habido incluso proyectos más o menos conocidos, como este de Site, en el que se interpretaba, digamos, este modelo McDonald's y se intentaba pues, elevar del suelo para que pareciera que estuviera flotando. Bueno, que sí que en aquellos momentos existía o no existía un rechazo, digamos, generalizado por parte de la arquitectura para poder trabajar con este tipo de proyectos. Otras cuestiones que fueron cambiando posteriormente pues fue la introducción de los míticos espacios para juegos infantiles o la introducción de los espacios de autoservicio para coger la comida desde el coche, o diferentes cambios de estilo que se reprodujeron globalmente, digamos, por la propia marca central en todo el mundo, pues como este que ya no sonará más, que es los que están montando más en Europa, ¿no? A partir de ahí, lo que hay es, os imagináis, entre esos 40.000 locales hay una miríada, una diversidad increíble, ¿no? Algo que si te ponen a estudiar los miles de McDonald's que hay por ahí, aparecen cuestiones pues, de una calidad, de una diversidad, de una singularidad absolutamente tremenda, ¿no? Tanto en términos, por ejemplo, pues, como de reciclaje de medios de transporte, desde trenes, aviones, barcos de todo tipo, que son parte de los restaurantes actuales de McDonald's en muchos sitios, o pues, la introducción en edificaciones clásicas también de todo tipo, o la cuestión de la integración en el contexto, que es algo que se puede entender pues, como intentar mimetizarse con una zona en el desierto y cambiar incluso los colores de tu logo, o qué es mimetizarse en Las Vegas para poder introducirse dentro de un contexto tan marcado por el neón o por las formas o por lo que sea, o en contextos más precarios o de otro tipo de arquitecturas de una escala menor, o en contextos de ultradiseño pues, como Rotterdam, ¿no? y una calle europea donde se exige otro tipo de diseño, ¿no? O la cuestión de adaptación al clima, de ser una cuestión que pueda aparecer en una playa, en una estación de esquí, en medio de un desierto en Israel o en medio de unas montañas en China, ¿no? Quiero decir que es algo que puede aparecer en cualquier tipo de contexto y se tiene que adaptar a cualquiera de ellos, ¿no? O en términos de tamaño, de la cuestión de que pueden aparecer desde kioscos hasta macrocomplejos pues, que atraviesan una autopista, o el de las Olimpiadas de Londres, que fue el más grande en su momento, ¿no? O la cuestión de las formas, por supuesto, pues si tiene que aparecer un McDonald's con forma de platillo volante cerca de la zona de Roosevelt en Estados Unidos, o una reinterpretación del modelo original, pero dando la extrusión en escala en AutoCAD y multiplicándolo por 3, o cuestiones ya más postmodernas referidas a formas ya más directas, ¿no? Es decir, que aparece un poco de todo y se puede ver desde muchísimas perspectivas lo que implica este tema, ¿no? En este caso es bastante singular, que es el del McDonald's de Buena Vista en Florida, el vinculado a
Disney World, y que se ve un poco la transformación desde el primero, que lo diseñan Venturi y Scott Brown, con esta lógica tan posmoderna de ese momento, finales de los 90, a la primera, digamos, reconstrucción que se hace ya en los 2000, pues con este otro modelo ya más globalizado, hasta la última transformación, que es ya con uno de sus arquitectos que están haciendo pues, las flagship stores de McDonald's, que ya veis que es otro tema pues más vinculado a la madera, la luz, la abstracción, los materiales y otro tipo de estéticas que nada tienen que ver con estos cambios, ¿no? Pero en cada uno de estos pasos, digamos que se ve un cambio desde estas imágenes más clásicas del McDonald's americano, con imágenes normales de vida, cultura, colores, etcétera, hasta estas imágenes que ya son paisajes, gente haciendo deporte, lechuguitas, etcétera, hasta esta abstracción total de la madera, los materiales, las placas solares, la sostenibilidad, etcétera, que se ve esa transformación, digamos, que ha llevado a la sociedad por otros derroteros, también se explicita de alguna manera en el modelo McDonald's, ¿no? Venturi y Scott Brown fueron bueno, pues los autores, junto con Steven Izenor, del maravilloso y clásico Learning from Las Vegas, y que sí que McDonald's tuvo algo que ver, digamos, en su carrera. Hay un proyecto de Steven Izenor que no se llegó a realizar para un McDonald's gigante, e incluso en la exposición retrospectiva del trabajo de Venturi y Scott Brown, digamos que McDonald's aparece en una posición fundamental porque tuvo esa importancia, digamos, en ese momento, ¿no? Que finalmente hablamos de un fenómeno, como os decía, súper diverso, en el que aparecen múltiples arquitecturas de todo tipo y en el que parece que podríamos realizar análisis desde nuestra perspectiva arquitectónica un poco más complejos que decir que la arquitectura McDonald's pues, significa homogeneización, cuestiones estándares o neocolonización de los lugares que no aportan nada, ¿no? El trabajo de Non-Standard Architecture de Max Krieger está muy bien, es un Twitter que empezó hace un año y pico, en el que recopila, digamos, un montón de este tipo de casos de McDonald's y en el que está haciendo un crowdfunding para hacer un documental también sobre ello, ¿no? O que incluso también tendría sentido pensar en todas estas simulacros o apropiaciones de la cuestión McDonald's que se dan también en todo el mundo y en qué tipo de arquitecturas aparecen estos McDonald's fake que de alguna manera intentan reinterpretar el propio modelo, ¿no? O si nos llevamos a la cuestión de los videojuegos o lo digital, que también es una cuestión importante porque de alguna manera se sintetizan aquellos aspectos del modelo arquitectónico y urbanístico de McDonald's que son los mínimos para, digamos, representarlo en un mundo digital, sintetizando esa complejidad en pocos elementos, ¿no? Y que también estudiar estos modelos nos sirve para saber cuáles son las claves un poco de McDonald's. O en los juegos, por ejemplo, pues había un Lego del McDonald's que se reducía, pues eso, una carretera, un sitio donde venden la comida y unas mesas exteriores donde te puedes poner, ¿no? Bueno, Ray Kroc, que fue, no sé si visteis la película sobre el origen de McDonald's, pero fue el que se hizo, digamos, con la marca, se la compró a los hermanos McDonald's en el año 61 y fue, digamos, de alguna manera el que se entiende que fue el que consiguió la expansión global del éxito. Y hay estas tres citas que no he logrado encontrar la fuente original, entonces es posible que sean apócrifas, pero que se le atribuyen en múltiples documentos en los que de alguna manera marca las claves de qué va esto, ¿no? Básicamente él está obsesionado con el tema del lugar, de dónde se aparecen los McDonald's, cree que esa es la clave, ¿no? El éxito del negocio es ubicación, ubicación, ubicación. Lo que pase fuera del lugar, pues ya te lo curras tú, pues lo importante es tener un buen lugar. Y una cuestión que una de las líneas de este trabajo que aún no hemos avanzado, pero que es en la cuestión de cuando él decía que él no se dedicaba a vender hamburguesas, sino que él tenía un negocio inmobiliario, ¿no? Que tiene que ver con cómo a través de las franquicias, pues él se compraba, digamos, la marca central compraba los suelos y a partir de ahí los franquiciados lo que pagaban era un alquiler por estar produciendo hamburguesas en otro sitio, pero que realmente podía ser incluso considerado un negocio inmobiliario y no de restauración el que tenía el amigo Ray Kroc, ¿no? Básicamente, si miramos los panfletos, que hay muy poca información disponible sin, digamos, entrar en contacto directo con ellos sobre lo que hay que hacer para montar un McDonald's, ¿no? Pero vemos los tipos de criterios que la propia compañía introduce, pues para montar McDonald's en centros comerciales o para montar McDonald's en cualquier lugar, en términos pues de superficie, de la edificabilidad, de cuántas ventas tiene que tener, por ejemplo, un centro comercial para que pueda aparecer, y descripciones muy
sombreras de cómo se tendría que funcionar o distribuir urbanísticamente, digamos, que ya veis que básicamente están basadas en el tema de la accesibilidad y del coche y de cómo el coche se relaciona con un edificio, y a partir de ahí es todo como mucho más abstracto, ¿no? En realidad, la cuestión de McDonald's, sobre todo en las ciudades americanas, uno se da cuenta de que siendo ciudades que surgen, la mayoría, sin un sustrato histórico, como estamos acostumbrados en Europa o en otros sitios del mundo, como en Asia, uno se da cuenta que McDonald's le reverbera mucho a ese trabajo que hacía Oma al principio, de cómo construir una ciudad, en la que hablan de Roma y de cómo se construye Roma a través de las piezas básicas, de las células básicas que acaban construyendo una ciudad, ¿no? Desde los acueductos, pues los restaurantes, las tiendas, el templo, la sala de juzgados, el ayuntamiento, digamos, todas las piezas que finalmente acaban construyendo una ciudad, ¿no? Realmente en el caso americano, los McDonald's y muchos otros sitios, uno acaba entendiendo cómo son una de estas piezas que forma la ciudad, ¿no? Cuando no hay ese sustrato histórico de cosas que venían antes, en muchísimas ciudades son simplemente sprawl, casas y una avenida principal donde aparecen todos estos sitios como McDonald's y que son el centro urbano y que son una pieza absolutamente fundamental que explica el resto de la lógica. O sea, que la propia pieza en sí contiene la estructura y la lógica del resto de la ciudad, que son, digamos, al menos desde nuestra perspectiva europea, pues mucho más sencillas, aunque después esto también tiene muchos matices y evidentemente la ciudad americana pues tiene otras complejidades, lo que pasa que hay que verla quizás desde otros puntos de vista, ¿no? También, rememorando la cuestión romana, pues no hay que pensar otra cosa que esta cuestión de la comida rápida también es una cuestión que la podemos recuperar o ver cuando vemos los Thermopolium, por ejemplo, en Pompeya, ¿no? Pues que hay casi 80 Thermopolium, estos sitios donde se vendía comida ya preparada, en la calle, directamente para llevar, y que era ese primer avance o esa primera experiencia de comida rápida. Bien. Esta cuestión que veíamos de arquitectura, pasamos a pieza urbana, a cómo ya no solo es una cuestión estanca, sino que se empieza a relacionar con el resto de la ciudad. Si vemos, por ejemplo, el caso de Coruña, el primer McDonald's que apareció en Coruña fue en el año 86 en el centro comercial Continente, uno que dicen que fue el primer McDonald's en cerrar en España. No tengo este dato confirmado, pero cerró, sí que es cierto, en los años 80, o sea, no sabemos si en el 88 o en el 89. Aparece después el de la calle Real 94, Centro Comercial Los Rosales, en el Centro Espacio Coruña en el 2009, aparece el de la Grela del 2010, en el de Oleiros 2013, y ahí empiezan a cerrar, cierra el de Los Rosales, el de la calle Real, Espacio Coruña, hasta llegar a la realidad actual en que hay 3 McDonald's, ¿no? El de la Grela, el de Marineda City y el de la Nacional Sexta en Oleiros. Si lo comparamos con Burger King, por ejemplo, Burger King es un modelo muchísimo más expandido, tiene un ámbito de influencia muchísimo mayor, y que hay eso, ya más de 10 Burger Kings en la actualidad en funcionamiento, con este que acaban de abrir esta semana en Coruña Style Outlets, ¿no? Si analizamos un poco cómo se sitúan todos estos locales, los que están en funcionamiento y los que no, cuáles están, digamos, en ámbitos donde se encuentran ambos, cuáles están introducidos dentro de un centro comercial o en parques comerciales en formación, nos da como esta clasificación en la que básicamente este tipo de locales pues se sitúan o bien porque se sitúan en zonas de áreas de gran densidad, tanto residencial como de flujos peatonales, o en enclaves turísticos, o en centros comerciales, o en vías de comunicación principales, ¿no? Que pueden ser edificaciones metidas dentro, exentas, un poco bajo este esquema, ¿no? Básicamente pueden aparecer en centros urbanos o en periferias y territorios difusos, que eso va a diferenciar principalmente si lo que atraen principalmente son flujos peatonales o flujos motorizados, y básicamente a partir de ahí aparecen 5 grandes lugares que hemos definido como sitios donde pueden aparecer los McDonald's. En las áreas de gran densidad, ya digo, o bien residencial, de que la gente está ahí, o bien que sean de gran densidad de paso de personas, o en enclaves turísticos, o en nodos de movilidad, estaciones, aeropuertos, etcétera, o en centros comerciales, o directamente en las carreteras y vías de comunicación principales, ¿no? Y esto tiene que ver finalmente en cómo se acaban relacionando con el tipo de locales, ¿no? Si son locales pues integrados dentro de edificaciones en un bajo, digamos, con accesos del espacio público, o si son locales integrados dentro de otras edificaciones en centros comerciales principalmente, o si son pues la clásica edificación exenta pues rodeada de zonas de parking, espacios libres, etcétera, ¿no? Esto es un poco cómo se relacionan territorios y tipos de lugares que aparecen.
En el primer caso, eso, vamos a contar casi como anécdotas, no está nada desarrollado, pero como alguna anécdota o algún caso particular de cada uno de estos territorios, ¿no? En el del centro, pues este es el local donde estaba el McDonald's de la calle Real, lleva cerrado desde 2010, básicamente pues porque es un alquiler de casi 8.000 pavos todo el local que tenía McDonald's, y era interesante pensar en lo que introducía en la calle Real un lugar, digamos, que estaba tomado pues por la chavalada, por la adolescencia, por una serie o un espectro social que digamos que no estaba interpelado o sigue sin estarlo por el tipo de negocio o el tipo de vida urbana que hay en la calle Real, que de alguna manera estaba introduciendo una diversidad que no existía en esa calle Real y que, bueno, pues ha desaparecido hace 11 años, ¿no? Esta es la única foto que logré encontrar del interior, porque muchos o casi ninguno lo habréis conocido, que es justo del día de una manifestación por el cierre de la Casa das Atochas, ¿no? Un poco la cuestión de los McDonald's en centros urbanos también nos rememoraba a ese debate contemporáneo sobre la gentrificación, ¿no? Y sobre cómo entre los cientos de vídeos de peleas en McDonald's que hay en internet, este se había hecho muy famoso, ¿no? De memes, o entre esta reinterpretación cookie, hipster, de gente haciéndose fotos todo guapa en McDonald's, existe como una tensión, ¿no? Y una cuestión de pensar incluso los McDonald's en términos de antigentrificación, que si no fuera por Rubén Martínez, que sí que nos advierte muy claro de qué realmente las causas y las consecuencias en este debate sobre la gentrificación, casi podríamos pensar que McDonald's es casi una herramienta antigentrificación, ¿no? Que si la tienda de cupcakes es como la consecuencia más clara de este tipo de procesos o aquello con los que más lo podemos identificar, la aparición de McDonald's es casi lo contrario, ¿no? Es casi la banalización de un lugar y, por supuesto, y por lo tanto, la imposibilidad de entender en ese lugar aquellos motivos o aquellas ideas vinculadas a lo hipster o a lo moderno, a lo cool, que de alguna manera representan los otros sitios, ¿no? Esta cuestión del centro es importante porque de alguna manera se está produciendo un desplazamiento desde el centro hacia las periferias. Como veíamos en el caso de Coruña, ¿no? Que desaparecían los, digamos, más cercanos al centro urbano y quedaban solo los McDonald's más vinculados a las periferias. En otros dos casos que hemos estudiado, pues para hacer unas propuestas que finalmente no salieron, tanto en Móstoles como en Vitoria-Gasteiz, el caso es exactamente el mismo, ¿no? Los primeros McDonald's de los años 90 aparecen en el centro urbano, los dos cerquísima del ayuntamiento, de la zona de tiendas, digamos, de lo que se entiende por un centro urbano clásico, y hoy por hoy han desaparecido los dos y solo quedan, digamos, los de las periferias, ¿no? Pegados a polígonos industriales, carreteras, centros comerciales periféricos, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo que acaba teniendo consecuencias con el tipo de territorios que se encuentra, digamos, alrededor de los McDonald's, ¿no? Que no tienen nada que ver los de los centros con los de las periferias y ya nos empieza a hacer una idea de que, por lo tanto, las prácticas y los flujos que se generarán alrededor de estos McDonald's van a ser muy diferentes, en tanto estén en centros urbanos o en periferias, pues algunos son terrenos vírgenes, digamos, en los que muchos tipos de flujos o mucho tipo de usos no habían aparecido hasta la aparición de este nuevo tipo de locales que llaman de alguna manera y que empiezan a generar otro tipo de dinámicas en estos territorios, ¿no? Bueno, esto no lo voy a contar, pero es como un análisis de las redes sociales de estos dos sitios, tanto de Móstoles como de Vitoria-Gasteiz, de lo que dice la gente de los McDonald's, de cada uno de ellos, y cómo si en esos caen cerrados y se empiezan a notar pues, ciertos toques de nostalgia, de recuerdo, de que realmente los McDonald's implicaron algo en la vida de las personas, en tanto en cuanto se acuerdan de ellos y son capaces de referenciar ciertas historias de su vida a la aparición y a la existencia de estos locales, ¿no? En términos de enclave turístico, pues hay un caso muy interesante, era el caso del Burger King de Amariña, aquí en Coruña, en este momento, en 2016, en el que ya habían sido, digamos, sí homogeneizados todos los toldos inmobiliarios, digamos, de cada uno de ellos, las sillas y las mesas, con estos toldos beige financiados por Estrella Galicia y que de alguna manera parecían que quieren homogeneizar esta postal turística de las galerías, y que solo quedaba en ese momento Burger King, que por supuesto pues siendo una franquicia iba por otras lógicas y tendría pues otro tipo de tiempos y dinámicas, y era el único que quedaba ahí rojo, ¿no? Y surgía muy claramente esa pregunta de en estos momentos quién era la globalización en esta escena, ¿no? Si realmente eran esos toldos beige financiados por Estrella Galicia y que se habían puesto todos de acuerdo para digamos generar esta estampa turística, o si era esa resistencia roja del Burger King quien representaba la globalización, ¿no? Ya ponía matices y dudas incluso en términos de qué era
lo global y lo local en este caso particular, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el cómo era esa marina antes, cómo se relacionaban esas galerías, que por supuesto tienen su interés turístico, su interés arquitectónico, urbano y de muchos otros tipos, pero que era una cuestión con una fuerza, o que tiene una fuerza tan espectacular, que por supuesto podía relacionarse con este caos y esta cuestión de calle corredor bazar asiático que había en la parte de abajo, con los neones y con todas esas cosas, y las galerías son suficientemente fuertes como para enfrentarse a eso sin que tuviéramos que haberlas homogenizado con esos toldos y ese mobiliario urbano exactamente igual, ¿no? Entonces, en ese contexto aparecía muy claro esa duda o esa ambivalencia por lo que representaba Burger King en ese contexto, ¿no? Sin duda, el caso como más radical en ese sentido era el McDonald's que existía enfrente al Panteón en la Piazza della Rotonda en Roma, ¿no? Un McDonald's que existió desde los años 90 hasta el 2011 y que realmente representaba un conflicto serio a muchos niveles, ¿no? En términos teóricos, pues eso, había como muchísima gente protestando por esta ignominia de cómo era posible que incluso McDonald's hubiera colonizado aquello más sagrado, más puro, que era la plaza enfrente al Panteón, que se pudieran hacer este tipo de selfies y de fotos de comida con el Panteón de fondo. A mucha gente le parecía una aberración. La realidad era que era, por supuesto, el servicio más utilizado y la terraza más utilizada de la plaza, porque por €1 se podía, por nada podías entrar al servicio porque siempre estaba masificado, por €1 podías pasarte ahí el tiempo que quisieras mirando el Partenón, no había ningún camarero que viniera a molestarte cada 5 minutos como los bares de alrededor, que después de pagar €6 por un café te están presionando con la mirada para que te levantes. Y, por supuesto, el McDonald's estaba significando algo mucho más parecido a un servicio público que a un negocio como el resto de los que había en la plaza, ¿no? Sin embargo, su supuesta agresividad o banalización del espacio pues era un conflicto, ¿no? Bueno, ya vemos que incluso en este caso pues había un cierto decoro, hubo una cierta intencionalidad de adaptarse, digamos, con los letreros, ya tienen otros dorados, ya tienen otra, digamos, otra manera, pero que siempre estaba petado de todo tipo, desde grupos de turistas de chavales, de señores mayores, grupos de mochileros, un poco de todo había en este sitio, ¿no? Que también pues, tiene la coña esa de que está justo en un edificio en el que hay una inscripción del siglo XIX en el que se habla de una reforma de Pío VII, en el que se libra, digamos, a la plaza de todos aquellos tabernas impuras y de todo aquello que estaba molestando y haciendo la vista incómoda del Panteón, y que realmente justo ahí es donde fue a aparecer el McDonald's, ¿no? Un debate, una crítica que siguió traspasada en el tiempo. Se intentó montar, cuando cerró en el 2011, hace unos años se intentó montar otro McDonald's, pero ya sí que hubo un rechazo generalizado, incluso creo que intervino el propio Estado italiano de patrimonio para prohibir la instalación de un McDonald's enfrente al Panteón de nuevo, y había un debate claro, un debate con todos los vicios que puede tener eso, donde aparecían tour operadores o personas que se dedican a hacer tours, digamos, no para turistas, pero no desde la perspectiva del turista, esta cosa tan esquizofrénica que hacemos ahora, ¿no? En el que se rechazaba la apertura del McDonald's mientras dabas todos los tips para ir a visitar la plaza, o sea, para que se masificara la plaza igualmente, ¿no? Pero bueno, que la cuestión de ese debate en Italia es un debate encendido, evidentemente. Ya en los años 80, cuando aparece el primer McDonald's en Italia, existen protestas para que no vaya McDonald's a Italia, ¿no? Y es un debate que continúa. Por ejemplo, de una web de viajes, pues es una protesta de un señor que le parece muy caro un hotel en esta Piazza della Rotonda porque, vale, está enfrente del Partenón, pero se ha enterado de que hay un McDonald's debajo, ¿no? Y que, por lo tanto, algo que esté cerca de un McDonald's, bajo ningún concepto, puede costar lo que cuesta, ¿no? Que esto nos retrotrae un poco a esa idea que hablábamos antes de la gentrificación y de lo que puede implicar un McDonald's en un lugar, ¿no? Que no es considerado un agente, digamos, capaz de subir los precios, sino un agente que está bajando los precios o el interés que pueda tener o no un hotel en un lugar, ¿no? Un debate que continúa en la actualidad. Hay cuestiones pues, que, como por ejemplo, pues, como igual que pasa en Lugo en muchos edificios, pues tienen que aparecer McDonald's con el suelo en cristal para que se vea en este caso pues, la Vía Appia, porque está encima de la Vía Appia, o debates como otro de los McDonald's que negó o que se prohibió hacer, como este gigantesco al lado de las termas de Caracalla, ¿no? Bueno, que es un debate, esta cuestión de lo turístico en Italia y los McDonald's, que tiene como muchos hilos de los que tirar. En términos de nodos de movilidad,
un caso muy particular que he conocido es el tema del McDonald's que está justo a la salida, de la salida lateral de Roma Termini, McDonald's que sirve de punto de encuentro, de espacio de estancia, de espera, de mezcla, desde hace décadas y que en cualquier imagen que veáis veréis siempre lleno de gente fuera, de gente local y de extranjeros, de viajeros y de cómo es uno de esos lugares donde se producen las mezclas y los encuentros inesperados de todo tipo, ¿no? O en entornos pues, como la estación de Sants en Barcelona, ¿no? Donde un macroedificio pues, rodeado de vías de comunicación, entornos agresivos, etcétera, etcétera, pero de repente el McDonald's que ponen justo con contacto hacia el exterior pues se puede convertir en un entorno con una escala hogareña y donde pueden aparecer escenas con personajes que jamás a lo mejor mucha gente se imaginaría tomando algo tranquilamente en un McDonald's, pero como veremos después, existen una serie de cualidades en este tipo de locales que los hacen más aptos para atraer, digamos, a un perfil de público muy amplio, más que en otro tipo de lugares donde, digamos, está más compartimentado quienes acceden a ellos o no, ¿no? O como la cuestión de los aeropuertos, ¿no? Pensar en McDonald's como en de esos pocos sitios en los que los precios no cambian por estar en sitios donde los consumidores son clientes cautivos y no tienen otro sitio donde ir y por lo tanto se le puede poner el precio que sea, y en los McDonald's, o sea, en los aeropuertos, pues en los McDonald's no se cambia, digamos, ese precio, ¿no? O como los propios aeropuertos tampoco es una cuestión menor, sino que también son sitios donde la propia compañía experimenta desde cuestiones de algunas de sus experimentaciones arquitectónicas, como este medio que montaron en Australia hace un par de años, o de experiencias vitales, pues como el caso este en el que se basó la película de la terminal, del iraní que estuvo no sé cuántos años, 10 años o 15 años encerrado en un aeropuerto sin salir y que, bueno, pues según muchas fuentes, pues ya vemos aquí los temas, se alimentaba prácticamente de McDonald's de todos los días, ¿no? En términos de los centros comerciales, pues quizás el campo que menos hemos estudiado y que tenemos menos claves, digamos, para hablar. Sí os recomendaría un artículo que para nosotros significó un antes y un después, que fue el cruce de miradas en el escaparate de un Zara de César Losada, Observer, que era un artículo en el que de alguna manera para la gente de mi generación describía cómo la gente de vuestras generaciones o incluso un poco mayores habían de alguna manera rehecho su relación con los centros comerciales en términos no tanto de crítica contrahegemónica, sino de entender qué se puede sacar de los centros comerciales sin pasar por su aro. Quiero decir, cómo la chavalada podía pasar pues, una tarde en un centro comercial sin gastar un solo euro, chupando el wifi gratis, entendiendo los espacios del centro comercial no como agresivos, sino también teniendo pues, sus sitios, desde los sitios para fumar un porro, hasta los sitios donde ir a enrollarse con alguien, hasta todo el sitio de poder pasar muchísimo tiempo en un entorno que para mucha gente de nuestra generación era 100% hostil, pero que las nuevas generaciones eran capaces de redactarlo a sus necesidades, ¿no? Para nosotros este texto significó mucho y os lo recomiendo. Y como en términos, pues aquí el de los Rosales que cerró en 2016, sí que también nos llama mucho la atención a través de esta anécdota que nos contaban hace poco de cómo en este tipo de centros comerciales, como los Rosales, como Alcampo, estos que se montan en los 80, 90, que pasan por un proceso de declive pero se mantienen, ¿no? Cómo aparece una nueva vida que ya es una nueva vida mucho más de barrio, ¿no? Y cómo ya son sitios que poco tienen que ver con sitios como Marineda o lo que fue Dolce Vita o los nuevos centros comerciales, sino que ya tienen otro tipo de vida, ¿no? Y de repente, pues en este caso me lo contaba una amiga que trabaja pues, en Woman's Secret y la vida que tiene allí es absolutamente similar a una vida de barrio, en el sentido de que las señoras y los señores de la Bañó y de los Rosales van por allí todos los días, le hacen regalos, le traen el café, le piden favores, le hacen favores, están, digamos, introducidos dentro de una dinámica que poco tiene que ver, digamos, con la estandarización y con la capitalización de absolutamente todo, como lo podemos entender desde la teoría o desde la crítica, digamos, hasta este tipo de sitios, ¿no? Y entiendo, por supuesto, que el McDonald's que existía aquí estaría pasando por esas mismas dinámicas, ¿no? De alguna manera.
Y llegamos al tema de las grandes vías de comunicación, que es como una de las claves, ¿no? de cómo aparecen vinculados, por supuesto, a los flujos, ¿no? Con esta imagen, que es la única imagen así que conseguimos o en el que se intuye, veis aquí la señal del Macauto, esto es Alfonso Molina, es el primer McDonald's que se abre en el 86, el anuncio y esta fotografía en el que vemos que la gente cruzaba a pie, ¿no? Para esa relación entre... que veamos que en este caso pues era por continente, evidentemente, probablemente no fuera por McDonald's, pero para hablar de cómo la introducción de este tipo de locales en territorios que de alguna manera solo están pensados desde la lógica del automóvil, pero que introducen flujos y prácticas de la vida ciudadana convencional, como es ir andando a los sitios, ¿no? Y las cuestiones que empiezan a aparecer, pues como desde la utilización de esos drive-thru, sin ir con un vehículo motorizado, hasta los estudios que se hacen de cómo en las periferias, digamos, que tienen este tipo de locales, pues hay más accidentes de tráfico, ¿no? Quiero decir, los peatones están sometidos a muchísimos más peligros que en otros sitios. Que no es tanto, digamos, a lo mejor desde la perspectiva en la que lo analizan alguno de estos estudios, que es más bien desde la perspectiva de no montéis ese tipo de locales, porque sí que nos interesa seguir con nuestra lógica centrada en el automóvil y que el coche pueda fluir libremente y que no haya ningún problema, sino más bien desde la perspectiva de decir, oigan, la ciudad se ha transformado y estas piezas forman parte de esta nueva transformación de la ciudad y que por lo tanto quizás tenga que ir acompañada de otras transformaciones de manera que se puedan introducir estos flujos peatonales de una forma absolutamente normal y que no surjan estos problemas, ¿no? Pero la cuestión es que la clave es que sí que aparecen estos flujos peatonales. O sea, sí se transforma la ciudad y si un territorio que en principio no estaba pensado para ello empieza a asumir estos otros usos y prácticas, ¿no? En el caso que quizás más cercano, que es el McDonald's de Agrela, pues lo conoceréis, vinculado a una de las grandes infraestructuras de comunicación de la ciudad, en este tipo de entornos que de repente colonizan un lugar en el que jamás nadie se pensó que se pudiera montar un espacio abierto, lleno de mesas y sillas, donde la gente pueda pasar tiempo en el centro de un hoy barrio, pero expolígono industrial, una gran rotonda vinculada a grandes vías de comunicación, etcétera. Pero que en esta imagen podemos ver cómo se sitúa estratégicamente con esta calle secundaria en la que ya forma un todo el McDonald's con su drive-thru, como veíamos en el panfleto ese que veíamos de las franquicias, de cómo se tenía que conectar a una calle principal, a una calle secundaria, y que eso es la manera en la que funcionaba perfectamente, y cómo realmente esto empieza a hacer que esta calle se transforme en una calle impresionante, una calle donde las cosas que pasan tienen un interés máximo desde nuestro punto de vista urbanístico, ¿no? Porque es donde aparecen aquellos usos que no aparecen en otros lugares y donde no estaban esperados que aparecieran, ¿no? En este entorno en el que no solo es el McDonald's, sino que de repente aparecen muchos otros usos estanciales, usos 24 horas, usos que digamos que el territorio nos está diciendo cómo se está transformando, cómo es un nodo urbano en formación, ¿no? ¿Qué tipo de piezas aparecen en algo que no estaba pensado para tener estos usos y que de repente los empieza a asumir y que empiezan a aparecer desde sedes de grandes compañías hasta gasolineras donde se puede ir a comprar cualquier cosa a cualquier hora, McDonald's, sanatorios, bomberos, etcétera, ¿no? O los nuevos cambios que se producen pues, a través de cuestiones con prácticas como que aparezca el reparto a domicilio, ¿no? y que tienen implicaciones dentro de los locales, digamos, pues que aparezca ahora ya en la nueva última incorporación pues la ventanita para los repartidores, pero sobre todo que aparezcan nuevos usos estanciales vinculados a este reparto a domicilio, ¿no? Cualquier día que vayáis ahora veréis que hay grupos de repartidores o bien sentados en las propias mesas o bien de pie en la puerta esperando y charlando, o bien colonizando esquinas que antes no habían sido colonizadas en el propio McDonald's, pero que de repente aparece un nuevo uso estancial vinculado a un cambio en el propio modelo del sitio, ¿no? O, como os decía, en la calle posterior, ¿no? La cantidad de basura y de gente que hay, que coge el McDonald's en el drive-thru y se para el coche ahí y se hace su picnic motorizado en la calle de atrás del McDonald's, haciendo o dejando unos paisajes de sí, que se puede ver desde una perspectiva
perspectiva negativa de los residuos que se quedan, pero también hay que verlo como una perspectiva de las huellas, de que esa basura en este sitio lo que nos está dejando son huellas de un uso y que por lo tanto está humanizando un lugar de una manera más radical de la que se pudiera hacer de cualquier otra manera, ¿no? Que de repente un entorno industrial caracterizado por el vacío muchísimas horas del día o por este tipo de paisajes, de repente la basura es capaz de convertirlo en un lugar que ha sido pasado y que es utilizado y transformado por la gente que lo usa, ¿no? O otro caso, el que poníamos en la portada, que es el McDonald's de la Avenida de Andalucía en Usera, en Madrid, también vinculado a una gran infraestructura, pegado pues, a la M40, ¿no? Y a la Avenida de Andalucía, y que también se sitúa en un entorno. Este era un estudio pues, de todos los tipos de flujos peatonales que había alrededor, ¿no? Desde los accesibles, los no accesibles, y ya vemos cómo, pues, aparte de tener pues, una acera convencional, realmente al McDonald's se puede llegar por multitud de caminos entre descampados, o sea, que se conforma o aparece una pieza, una vez más, en un territorio que de alguna manera no esperaba ese tipo de flujos, ese tipo de usos, y el McDonald's es suficientemente, o tiene una potencia suficientemente rotunda como para imponerse en esos territorios y de repente empezar a dislocar y hacer que todo ese tipo de flujos y de lugares adquieran otro carácter de entorno urbano, ¿no? Esos sitios que hablamos, pues que o bien no tienen aceras, o bien no tienen pasos de peatones, o bien se van de descampados, que por supuesto tienen sus usos de todo tipo, tanto para gente sin hogar como para chavalada, como para grupos de jubilados, o sea, territorios, digamos, que no son el típico territorio donde se pone en principio una marca estándar que lo que nos habla es de la homogenización y de introducirse en un sitio que ya esté preparado, ¿no? Con algo digamos, en otro plano absolutamente que no es de este tipo de territorios, ¿no? O vemos cuestiones como lo que implicó pues, en la época de la pandemia la reutilización, en este caso del drive-thru del Burger King de la Avenida da Pasaxe, de que se transformó en el auto-COVID, por supuesto, o como, pues, una anécdota que me pasó a mí, que pillé un COVID en Cáceres y tuve que volver desde Cáceres y decía yo, bueno, pues, ¿y dónde paro a comer? Pues el único sitio donde se me ocurrió parar a comer para no pillar el COVID a nadie, pues era el McDonald's, evidentemente, ¿no? Quiero decir que este drive-thru o los autoservicios, digamos, para automóviles, pues adquieren, digamos, o tienen también muchos otros aristas y perspectivas desde donde mirarlos, que no simplemente entenderlos como la cultura del automóvil, la hegemonización de esa cultura, ¿no? Bien. El siguiente punto, ya pasando más a arena, a los usos, al McDonald's, digamos, como lugar, como espacio social, ¿no? Básicamente, esta reflexión la iniciamos planteando que la cuestión clave que diferenciaba estos locales de muchos otros restaurantes, locales de hostelería o de encuentro en los que, digamos, las personas nos encontramos en las ciudades, era la cuestión del mostrador frontera, ¿no? De esa diferencia radical entre un dentro y un afuera, que implica que no existan camareros, digamos, que te vayan a servir a la mesa, o ese modelo servilista que tenemos más o menos asumido de ir a un bar o una cafetería, ¿no? Este dentro y fuera marca, digamos, todos los usos o todas las diferencias de lo que puede ser el cómo se utilizan estos locales, ¿no? Un dentro y fuera que se basa pues, en un sistema de cómo comemos, ¿no? De cómo se pide la comida en un sitio, se lleva con la bandeja a otro sitio que es una mesa y de ahí se lleva a otro sitio que es una papelera, ¿no? Una cosa súper sencilla, ¿no? Pero que también llama mucho la atención porque sí que cuando está ahí se ve a gente que probablemente no haya tirado un plato en su casa a la basura en su vida, y sin embargo, pues sí, aquí tiene que ir con su bandejita y llevar a la mesa la comida y llevar después la basura al contenedor y reciclarlo, etcétera, y se ven esas escenas curiosas, ¿no? Una cuestión que quitando sitios pues, como una cárcel o un colegio, comedores, digamos, donde de alguna manera estás obligado, pues solo reverbera, digamos, con escenas como las que se puede ver en un centro social ocupado o una comida popular, donde digamos que existe esa mezcla entre una comida que por supuesto no cocina todo el mundo, que la cocina alguien, pero después un proceso posterior en el que coges la comida, la comes y acabas limpiando las cosas o reciclándolas, digamos que ya se
se gestiona cada uno por sí mismo, ¿no? O sea que esa ambivalencia o esa relación entre una cosa y otra es muy significativa porque parecen dos términos o que tal cual hemos intentado entender este fenómeno, hemos casi siempre entendido como antagónicos, ¿no? Que una casa ocupa y McDonald's seguramente serían entendidos como los dos extremos de una cuestión y sin embargo nosotros no tenemos tan claro que sean dos extremos, sino que están de alguna manera en una lógica similar, ¿no? Por supuesto, eso, hay miles de escenas que nos podemos imaginar en un McDonald's, de gente, de grupos, de gente solitaria, de parejas, de todo tipo de escenas que uno se puede imaginar. Hay varios trabajos fotográficos que están muy bien, como este de Nolan Colan, de Conway, en el que eso, trabaja sobre los McDonald's norteamericanos y se hizo un tremendo tour por ellos, en los que va pues, fotografiando directamente a muchos de los personajes que se van aquí y se hace de alguna manera un barrido por ese paisanaje o tipo de personas que aparecen en los McDonald's. O este trabajo que está muy bien, este fotolibro de Alexander Gross, que es directamente sobre el McDonald's el que está en la calle Montera en Madrid, no sé si conocéis, en el que básicamente hace fotografías de lo que pasa allí por la noche, ¿no? De todo el paisaje de personas que vuelven a las tantas de salir, medio mazadas, y vienen a tomarse la hamburguesa al McDonald's. Y bueno, es un fotolibro, la verdad es que fantástico, porque da muchas de esas claves de ciertas libertades con las que aparecen en el McDonald's y que no aparecerían a lo mejor en otros sitios, ¿no? El McDonald's, por supuesto, como cualquier otra cuestión humana, pues una vez se introduce dentro de la cultura, pues ya genera historia, ¿no? Ya genera historia en las vidas de las personas, ¿no? Y hay mil y una anécdotas pues, que de alguna manera nos pueden poner en contexto, ¿no? Pues eso, desde un tipo que vuelve 20 años después de que le haga un trasplante porque justo lo llamaron cuando se iba a jalar una hamburguesa de niño y vuelve a McDonald's, o una chica a la que pillan vendiendo heroína en los Happy Meals, o desde una persona con parálisis cerebral pues que solo pudo decir 3 palabras en su vida, que eran mamá, agua y McDonald's, ¿no? Porque le gustaba mucho el McDonald's. Quiero decir, que ya se introduce dentro de la vida normal y que, por supuesto, empieza a significar momentos históricos para la vida de las personas como cualquier otra invención humana, ¿no? Este fue un artículo que de alguna manera también significó un antes y un después desde esta perspectiva, que era un artículo de Chris Arnade en el que empezaba a describir digamos, lo que significaban en el caso norteamericano los McDonald's para un montón de personas, ¿no? De cómo significaban una parte fundamental de sus vidas y empezaba ya a describir una serie de cuestiones del por qué era así, ¿no? De que si había un buen café económico, baños limpios, espacio para estar, como encima lo comparaba allí en Estados Unidos, esto es más convencional, compararlo, digamos, con lo público, ¿no? Con los centros comunitarios o con las cuestiones de las ONGs que daban también servicios, pero de alguna manera aquí las personas pues, podían socializar, podían hacerlo sin pasar por determinados filtros del Estado, sin burocracia, etcétera, ¿no? O sea, que le veían una serie de características mejores que a ese tipo de perspectivas o de acercamientos de lo público, ¿no? Pero como veis, repetía constantemente el por qué a las personas que entrevistaba les parecía un lugar significativo y por qué acababan en el McDonald's y no en cualquier otro sitio que desde muchas otras perspectivas pudiera parecer que fuera más fácil, digamos, hacerse con él como para decir paro en este sitio. Quiero decir, cuando vosotros paráis en un bar o en un sitio, tiene unas características que de alguna manera hogarizáis ese sitio, ¿no? Lo convertís en parte de vuestra vida y de su hogar y realmente también parece antagónico o paradigmático que se haga eso con un McDonald's y sin embargo pasaba y pasaba mucho. Entonces se empieza a hacer preguntas de qué son estas cosas, por qué aparecen, ¿no? Y es porque hay comida barata, wifi gratis, enchufes para cargar teléfonos, baños limpios y sobre todo me dan detalles, matices ya con muchísima trascendencia, digamos, como cosas como que se puede estar mucho tiempo sin que venga a molestarte nadie, ¿no? Un camarero o alguien así, ¿no? Bueno, oportunidades para socializar. Y este es el tipo de fotografías que hacía porque Conway es fotógrafo, digamos, no es periodista, ¿no? Este tipo de escenas, como esta pareja, pues que esto es el día de su boda y van a celebrar el desayuno de su boda en el McDonald's, o grupos religiosos que se reúnen pues todos los sábados y todos los jueves en ese McDonald's, etcétera, ¿no? Investigadores también pues, desde el punto de vista crítico, pero que acaban haciendo reflexiones sobre por qué ese artículo les había tocado. Voy dándole rápido. ¿Sí?
Vale, pues voy pasando a esto. ¿Por qué, digamos, habían encontrado estas mismas características en los McDonald's que los hacían tan proclives a adquirir estos usos, ¿no? O estos míticos como los McRefugees en Hong Kong, donde se dormía, como al ser abiertos 24 horas, pues dormían muchísimas personas sin hogar en los McDonald's, o la importancia que le daban la gente que se dedica a los homeless en Estados Unidos a la existencia de esos menús a €1, como esta persona que hablaba de lo que significaban para la pandemia la no existencia de los McDonald's abiertos para la gente que vivía en la calle, cuestiones que podemos ver pues, en el McDonald's, por ejemplo, de Montera, de la gente que pide a su alrededor que siempre son la misma, cambiada de sitio, o como escenas como que una persona esté, pues, no me acuerdo si borracha o dormida directamente en medio del McDonald's y no pasar absolutamente nada, ¿no? Quiero decir, cuestiones que en cualquier otro bar serían absolutamente impensables, o los japoneses durmiendo. Básicamente, no da tiempo a explicar este esquema, pero era un esquema en el que intentábamos explicar esa relación entre ese mostrador frontera y el acceso a McDonald's, ¿no? Cómo a partir de ese mostrador frontera se generaba un espacio, un ambiente de falta de control en todo ese espacio de acceso público, ¿no? Todos los servicios que aparecían vinculados a ese espacio y cómo el acceso realmente era total en términos de tiempo, como horarios muy amplios y continuos, 24 horas, y cómo ese filtro capitalista convencional que hay para entrar a un local, que es comprar algo, ¿no? Esa comida o bebida que ya es barata en general, pero que tiene unas consumiciones mínimas muy baratas, es el mítico menú a $1 o menú a €1, y que eso lo que hacía era que esa estancia o ese acceso no estuviese solo dependiendo de ese filtro de comprar algo, sino que también era libre, ¿no? De que tanto por la masificación que suele ser recurrente en estos sitios, como por esa falta de control, lo que existe es un espacio donde se puede entrar libremente y se puede acceder a todos estos servicios, que son lo que toda esa gente que veíamos les dan tanto valor, mesas y asientos, climatización, aseos, wifi gratis, etcétera, sin pagar €1 o pagando $1. Quiero decir que de repente, y aún encima, esos espacios sin control, que por lo tanto las comunidades y los usos que se pudieran dar ahí dentro no estaban tan relacionados con el control que se puede tener en cualquier otro tipo de sitios, ¿no? O los cambios que están dando en la actualidad, que veremos pues, cómo repercuten, digamos, en este modelo, ¿no? Y ya para acabar el último tema, una reflexión sobre el McDonald's como deseo postcapitalista, que es a partir de este libro de Mark Fisher, en el que de alguna manera no habla sobre el caso McDonald's, pero sí habla sobre el caso Starbucks, ¿no? Y a partir del caso Starbucks empieza a hacer una reflexión sobre cómo todas estas cuestiones que de alguna manera le hemos atribuido a todas estas cadenas globales, ¿no? Carácter genérico, homogéneo, capacidad neocolonizadora, de que radica la individualidad, la iniciativa de los empleados, entonces muchas de estas cosas, en realidad son las mismas cosas que se le achacaban al comunismo, ¿no? En realidad se pregunta hasta qué punto estamos dando demasiado por asentado que el ir a un McDonald's es un deseo de capitalismo y hasta qué punto no es un deseo de más comunismo. Eso lo empieza a relacionar, bueno, pues con Fredrick Jameson, que no habla tampoco de McDonald's, pero habla de Walmart y de cómo Lenin vería Walmart como un monopolio del que el Estado algún día se haría cargo, o el Estado, o la gente, o los trabajadores, y de alguna manera sería socializado, ¿no? O sea, y cómo realmente son momentos, digamos, de una escala histórica en el que primero se genera el monopolio capitalista y acaba siendo retomado o por la gente o por el Estado, digamos, para hacerlo público o darle otro tipo de carácter, ¿no? Que lo relaciona con lo emergente. Y bueno, Mark Fisher realmente pues, lo acaba relacionando a eso, con las teorías utópicas de los soviéticos, o como esta de Sapsovich, en las que nos habla de cómo él ya se imaginaba esa industrialización absoluta, esa dice ahí, coordinación de todas las operaciones en la cadena de producción de alimentos que llevaran desde las materias primas a las comidas terminadas y disponibles a la población, cafeterías, comedores populares, en formas envasadas en contenedores térmicos. O sea, está haciendo una descripción un siglo antes de lo que sería McDonald's, pero desde la perspectiva de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, y esto sí que ya para acabar, comentar este ejemplo, digamos, a través del caso del McDonald's de San Marté o San Barthélemy en Marsella, ¿no? Un barrio periférico, imaginaros, una banlieue en Marsella. Ya la veis ahí situada también en una ultrarrotonda, flujos de comunicación, vías de tren, vías de tráfico, etc. ¿Y cómo este McDonald's se hace famoso? Pues a finales del 2018, porque existe una lucha de trabajadores, ¿no? Que en el mismo país que habíamos visto donde José Bové destruye el McDonald's en 99, 20 años después hay una lucha de trabajadores para que se quede un McDonald's en el barrio. Y lo curioso de la noticia no era que no se trataba solo de una digamos, lucha laboral por mantener unos
empleos, unos puestos de trabajo, sino que se empezaban a introducir claves de que querían mantener el McDonald's por lo que significaba para las personas del barrio, quiero decir, porque se había convertido en uno de los pocos lugares de encuentro de los vecinos y de alguna manera el centro social de este barrio, digamos, imagináis, de bloques, grandes bloques, de estructurado, vías de comunicación, etcétera, pues el McDonald's se había convertido de alguna manera en el centro social, el de Agala, ¿no? Lo primero que hicieron fue, bueno, hacer protestas, manifestarse, etcétera, ya lo veis aquí en funcionamiento, pero ya con manifestarse. Finalmente el dueño decide cerrarlo en 2019, lo cierra, los trabajadores lo ocupan y justo unos meses después aparece la pandemia y lo transforman en un comedor popular, ¿no? En la Preseme, que es transformar McDonald's, ya veis, lo pintan, le cambian el nombre y lo transforman en un comedor popular en la pandemia para la gente que lo necesita en Francia, ¿no? Un caso, bueno, increíble el ver cómo de repente todas estas cocinas superautomatizadas, estandarizadas, se transforman en un sitio donde la gente, o el sitio del drive-thru, donde la gente recibe la comida, los espacios exteriores se transforman en huertas, etcétera, ¿no? Ya lo veis aquí, completamente transformado, con todos sus espacios, en un proceso que finalmente el Ayuntamiento de Marsella pues, ha comprado el McDonald's, no ha dejado que lo convirtieran en un sitio halal que lo querían transformar, lo ha comprado el Ayuntamiento para cedérselo a la comunidad y que la comunidad monte, digamos, un fast food social de comida saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en un proceso que vemos esa idea de McDonald's que nosotros, o sea, que ya hemos visto cómo la podemos reinterpretar incluso desde el punto de vista del comunismo, cómo por supuesto tiene el gen capitalista dentro, cómo vemos en este último caso, cómo desde esa lógica de lo comunitario, de lo anárquico, de la ocupación, etcétera, también se puede interpretar, y cómo entendíamos finalmente nosotros que casi McDonald's, de tanto hay muchos puntos de vista que veíamos al principio críticos en los que hay que seguir avanzando en esa crítica y transformándolo sin ningún género de dudas, pero que también desde el punto de vista social, cultural, arquitectónico y urbanístico quizás tenga muchísimo más de lo que pensar y lo que aprender que lo de criticar, ¿no? Y que por lo tanto a lo mejor desde esos puntos de vista el único problema que ha tenido McDonald's es que lo haya inventado el mercado y no lo público, ¿no? Quizás la ONU, por ejemplo, ¿no? Y nada más. Con esto muchas gracias. Espero que haya servido para introducir el caso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yago, tan interesante como siempre. Recordad que tenéis un taller por la tarde impartido por él a las 4